Dios, gracias Dios. En esta hora vamos a compartir este mensaje que Dios ha traído y el título que hemos puesto es: pon en orden tus prioridades. Esto porque sabiendo que Dios es Dios, tiene el poder para hacer todas las cosas. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo somos sus hijos. Y muchas personas están clamándole a Dios, pidiéndole a Dios algo, y Dios, sin embargo, se ve que no está haciendo lo que ellos están esperando. Es como si Dios no estuviera actuando, y lo que Dios está es esperando que la persona ponga en orden sus prioridades, según Él dice en su palabra, para que entonces veamos cómo fluye su bendición. Pido el favor que me acompañe a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 13. Aquí dice la palabra de Dios, cómo claramente depende de nuestro nivel de obediencia el que podamos conseguir, obtener, lograr aquello que Dios dice que nos quiere entregar. Deuteronomio 11 dice, el versículo 13: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Paremos allí. Ahí vemos en el versículo 13 hay un sí condicional, y en el versículo 14 la acción que Dios va a hacer si cumplimos la condición. Y démonos cuenta que Dios le está hablando aquí no a incrédulos, no a impíos, sino a su pueblo que ha rescatado de Egipto, y que después de pasarlo por 40 años en el desierto de castigo, ahora le está diciendo a ellos que si son obedientes, mire la palabra que usa el verso 11, si obedeciereis cuidadosamente. Esa palabra cuidadosamente quiere decir, si eres detallista en ver qué es lo que Dios está comunicando para conocerlo y hacerlo. Tener deseos de cumplir lo que Dios dice. Entonces dice, yo daré esa lluvia a vuestra tierra. Verso 15 dice, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Hay personas que están pasando mucho trabajo en la tierra, muchas dificultades. La tierra está llena de todas las bendiciones que Dios dispone, y parece que no le llega a ciertas personas. Y aquí dice Dios, te vas a saciar, vas a comer. Pero recuerda, el sí condicional habla de una obediencia completa a Dios. Verso 16 dice también, guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¡Qué advertencia! Guardaos que vuestro corazón, dice, no se infatúe. En otras palabras, no se deje engañar. No permitas que nada ni nadie te saque del camino de Dios. No permitas que alguien te convenza que puedes adorar ídolos. No lo permitas, porque te va a hacer mucho mal a ti mismo. Dios le está advirtiendo a su pueblo que Él puede cerrar esas bendiciones que Él promete darles, pero si su pueblo es desobediente, si su pueblo hace las cosas que le ofenden, entonces van a tener la consecuencia de su desvío. Y eso va para nosotros también, hermanos queridos. Nosotros que hemos sido rescatados por la gracia y misericordia de Dios,
Dios dice, obedece con cuidado las palabras de Dios, sé obediente. Y Dios te va a bendecir mucho más de lo que tú puedes imaginar, pero la obediencia aquí es clave. Y también que cuidado con provocar la ira de Dios. La ira de Dios se provoca por causa de personas que son de su pueblo y entonces están adorando otros dioses, están ofendiéndole a Él. Dios dice en su palabra que Él es celoso y el adorar algún ídolo, imagen, cosas creadas, eso provoca el celo de Dios y trae maldición sobre las personas que lo hacen. Seamos muy cuidadosos, hermanos queridos. Vea cómo nos dice algunos de los mandamientos que Dios dice que debemos ser cuidadosos en obedecer. En el libro de Levítico, acompáñenme allí por favor. Levítico, el capítulo 26, desde el versículo 1, dice así, versos 1 y 2, dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Otra vez, cuidado con la idolatría. La Biblia dice que personas lo que le ofrecen a los ídolos se lo ofrecen a los demonios, dice la palabra de Dios. Entonces, mucho cuidado. Aquí dice el Señor, no lo hagas. Verso 2, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Guardad mis días de reposo. Para nosotros los cristianos, cuando vino el Señor Jesucristo y resucitó el primer día de la semana, cambió, Jesús cambió. La iglesia empezó a reunirse el día domingo, el primer día de la semana, o el octavo día, y no el séptimo día, no el sábado, la iglesia cristiana. Cuando se refiere al día de reposo, se refiere al día que se dedica a Dios. Guárdalo y ten en reverencia el santuario. Muchas personas no guardan el día de Dios. Muchas personas se ocupan en muchos quehaceres y dejan a Dios a un lado. Dios dice, busca a Dios de primero. Deja aquello que luego vendrá su tiempo, pero Dios primero. Y cuando estés en la casa de Dios, con reverencia, dice, tened en reverencia mi santuario. Dios espera de todos nosotros que seamos reverentes a Él, que andemos con el temor de Dios, que busquemos siempre obedecerle, agradarle. Eso quiere el Señor de cada uno de sus hijos. Él tiene mucho para darnos, pero nosotros normalmente somos los que detenemos su bendición si no obedecemos. Dice más, el verso 3 comienza ahora Dios a decirnos qué haría con aquellos que son obedientes. Dice así, si anduviereis, otra vez el sí condicional. Las promesas de Dios no vienen así por así. Dios tiene una condición que espera que uno la cumpla y luego Él va a cumplir lo que dice que va a hacer. Pero siempre fijémonos en la condición. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Dios. Yo sé que cada uno de nosotros y cada persona en la tierra, principalmente los cristianos, los creyentes, están pidiéndole a Dios bendición, pidiéndole a Dios paz, seguridad, pidiéndole a Dios que abra las puertas del cielo, que llegue esa bendición. Y sí, Dios dice, lo voy a hacer, lo quiero hacer. ¿Por qué muchos no lo reciben? Cuestión de obediencia, cuestión de conocer qué quiere Dios que uno haga, cuestión de uno saber qué es importante en nuestras vidas. Por eso el título, pon en orden tus prioridades.
Porque si tu prioridad está fuera del orden de Dios, va a haber problemas. No es lo que tú quisieras, no es lo que Dios quiere, pero van a venir los problemas. Pero si buscamos el orden de Dios y nos ajustamos a Él, veremos cómo Dios entonces hace todo lo que quiere hacer. Dice el verso 6, yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Eso es tremendo. Y es una palabra que está escrita para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy día son todos aquellos, sea judío, griego, esclavo, libre, hombre o mujer, todos aquellos que están en Cristo, son el pueblo de Dios. Y si tú estás en Cristo, esto es para ti también. Estas promesas que Dios tiene en la palabra de Dios. Pero es si obedeces, si haces lo que Él espera que hagas. Dios dice, estaré contigo, me volveré a ustedes, los voy a multiplicar. ¿Cuántas personas viven asustadas, temerosas, porque la sociedad está cada vez peor? Sin embargo, Dios dice, vas a dormir tranquilo. Va a quitar el Señor las fieras. No vendrá el mal a tu casa, no tocará tu morada, porque tú estás en los caminos del Señor correctamente. Y todos quisiéramos esas promesas que se hagan realidad. Pero otra vez les digo, preocupémonos por cumplir con el requisito de Dios, porque esas son promesas condicionadas a la obediencia. Dios da el sol sobre buenos y malos, pero la bendición que Él declara aquí es sobre los hijos obedientes. No confundamos los términos. Dice más, versículo 10, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué dice aquí el verso 11? Pondré mi morada en medio de vosotros. Y luego el verso 12, andaré entre vosotros. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué significa que Dios tiene su morada en nosotros y Él mora en medio de su pueblo? ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante que atendamos a la palabra de Dios que dice cuidado con la idolatría? Y la idolatría, la Biblia no solo menciona idolatría, los muñecos que se forman, las estatuas, las pinturas, los cuadros, etcétera, pero habla también de algo que hoy en día es muy popular, el dinero. El dinero es idolatría. Personas que solo quieren dinero, piensan el dinero, se mueven solo por el dinero, su vida, su mente, todo es dinero. Ese es su ídolo. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Cuídate de eso también, para que no haya problemas. Entonces, hemos visto aquí que Dios dice que Él va a estar en ti, en mí, en su pueblo. Y es Dios. No hay nada más grande que Dios. No hay nada ni nadie más fuerte que Dios. Él es que provee todo. Y si tienes a Dios y estás andando en obediencia, se acabaron las preocupaciones. Porque Él dice, yo te voy a bendecir. Solamente obedece la palabra y espera que Él te va a bendecir. Dice el verso 13, yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Dios, hoy en día nosotros los que hemos sido rescatados por el Señor,
que nos ha librado de aquel mundo de tinieblas. Dice la Biblia que nos ha rescatado de esa potestad de Satanás y de las tinieblas y nos ha traído a la potestad de Jesucristo, al poder de Dios, a este reino de luz admirable. Somos de Dios. Jesús ha hecho la obra, nos ha dado libertad, nos ha quitado esas coyundas que teníamos, esas sogas o ataduras del pecado y nos ha hecho, como dice, andar con el rostro erguido, no con orgullo, pero tampoco avergonzado porque te tengan pisado alguien. Ya no eres esclavo, ya eres libre. Se refiere a esto. Y es Dios que da esa libertad. Por eso Él dice, anda como Él espera, en obediencia, ser diligente en la manera de conocer su palabra, indagar su palabra correctamente, escudriñar su palabra, aprender cómo leer la Biblia, cómo estudiarla, cómo puede uno asimilarla, pedirle la ayuda al Señor, ser diligente. Y veremos entonces cómo viene a nosotros esas bendiciones que Dios ha prometido. Voy a ir al libro de Oseas, capítulo 4, porque nosotros vamos a ver aquí una condición que hay hoy en día también en la sociedad en que nos estamos desenvolviendo. Oseas capítulo 4, versículo 1, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Paremos allí. Hay una contención, hay una lucha. Dios está contra los moradores de la tierra, dice aquí. ¿Por qué? Porque no hay verdad en la tierra, ni hay misericordia, ni se sabe de Dios, no se conoce a Dios. Y hay personas que dirán, sí, conocen a Dios. Muchos religiosos hay en la tierra, no muchos conocen a Dios como Dios se ha revelado en la palabra. Y dice aquí que Dios contiende con los moradores de la tierra. Si esto es así, hay problemas en la tierra entonces, porque ¿quién puede contender contra Dios? Dios es Dios. Dios solamente cualquier cosa le quite hálito, el aliento a una persona y muere esa persona. Dios acaba con una nación fácil. La Biblia dice que las naciones le son como nada. Entonces, esto es muy serio. Dios dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra. ¿Quiénes son los que deben tener ese conocimiento? Un solo pueblo. El pueblo que Dios le ha delegado su palabra. El pueblo que Dios ha atraído a Él. El pueblo que Dios ha perdonado sus pecados. Ese pueblo es el responsable de dar a conocer quién es Dios. Y ese pueblo se llaman los cristianos, donde quiera se encuentren. ¿Quién es Dios? Pero no hay conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 2, la consecuencia de que no hay conocimiento en la tierra de Dios: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Los que ven noticias viven asustados. Personas que salen a las calles y miran lo que está aconteciendo, asustados, porque mucha maldad hay en la tierra. Muchos hurtos, mucho engaño, mucha mentira. Muchas veces no se sabe a quién creerle, porque las personas normalmente están diciendo cosas que no son correctas, que no son verdad, y están llenando la tierra de mentiras, de maldades, de hurtos, como dice aquí también, de adulterio. No solamente adulterio físico, pero la mente de las personas, ¿cómo estará? Jesús dijo, si un hombre mira a una mujer que no es su esposa y la codicia, ya adulteró en su corazón, es un adúltero. La Biblia dice que si una persona odia a otra persona, ya cometió asesinato, aunque esté viviendo la otra persona, pero este que la odia quisiera verle muerta. Entonces, ¿qué hay en la tierra? ¿Cómo se llena la mente de las personas? Llena de cosas fuertes, feas. Y Dios dice, eso es lo que hay hoy en día. ¿Qué más? Capítulo 5,
versículo 4 de Oseas dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Ni siquiera se quieren convertir, se sienten bien haciendo lo que están haciendo, lo disfrutan, viven riéndose, se viven burlando de Dios y ellos van bien, supuestamente. No se quieren convertir. Personas les hablan a algunos y dicen: no está bien, sigan ustedes con lo que creen. No conocen a Dios, dicen, no conocen a Jehová. Hermanos, es triste esto, pero es una realidad la que estamos viviendo. Cada uno de nosotros lo puede ver en el vecindario, en su propia familia y quizás en su propia vida, que no conoce a Dios. ¿Qué tal entonces, dice el Señor, con aquellas personas que están en los caminos del Señor, que están esperando la bendición de Dios? Dios dice: voy a abrir el cielo, vendrá la lluvia temprana y la tardía, la tierra producirá mucho fruto, los animales abundarán, las fieras las voy a quitar de tu camino, los enemigos se alejarán de ti, los vas a destruir. Tú dirás: uy, tremendo. ¿Eso quiere Dios para su pueblo? Es lo que dice la palabra. ¿Y qué tal de aquellos que no aman a Dios? ¿Qué quiere Dios con ellos? ¿Será que somos exclusivos para Dios los que ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios? No, de ninguna manera. Aquellos que no conocen a Dios, Dios quiere que también ellos sean alcanzados por Cristo Jesús. Entonces, veamos ahora algo que Dios dice a su iglesia que tiene que ver con un descuido de la iglesia de Cristo en estos días, porque cree que los demás no van a aceptar el testimonio de Cristo, porque creen que no están capacitados para hablar de Cristo, porque creen que están bien así como están ellos y Dios se encargará a su tiempo de otros. Y de alguna manera la mayoría de personas se queda rezagada a un lado del compromiso que Dios espera que tomemos con Él. Y voy a ir al libro de Ageo para mirar allí qué dice Dios con aquellos que dicen: no es tiempo de ir a los demás. Ageo capítulo 1, Ageo capítulo 1, versículo 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Paremos allí. ¿Recuerda cuando leíamos en Levítico que Dios dice: andaré en medio de ellos y yo habitaré en ellos? Dios aquí está hablando de una casa. Pero en este mensaje no es la casa, el templo en Jerusalén, no es ni siquiera este templo que tiene paredes, es otra casa donde Dios quiere habitar. Y aquí hay personas que dicen: oh, no es el tiempo todavía de que la casa de Dios sea reedificada. Versículo 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cómo así? ¿Ha visto usted persona que está buscando y no encuentra? Que está desesperada tratando de lograr algo y no puede. Es como que todo se le bloquea. Aquí dice Dios: medita tus caminos. No es que Dios se le cogió contigo, no es que Dios no te quiere, no es que Dios se olvidó de ti.
Pero básicamente es que tú quizás te has olvidado de Dios, que no estás andando de acuerdo a su criterio, que no estás haciendo como Él dice, que aquel sí condicional lo tomaste en poco y creíste que viviendo tu vida a tu manera, como quiera, Dios te iba a bendecir. Y te das cuenta, no es así. Dios no se contradice, Dios no viola su santa palabra. Lo que Él dice que va a hacer lo cumple, incluyendo el castigo, incluyendo los problemas que vienen a las personas. Por eso aquí dice, sembráis mucho y recogéis poco. Medita en tus caminos, medita las prioridades. ¿Qué es lo principal para ti? Teóricamente, amar a Dios sobre todas las cosas. Sí. Realmente, ¿qué es lo que amas más? ¿A quién obedeces más? ¿A Dios? ¿O a tu propio criterio? ¿O a alguien más que te dice otras cosas aunque contradigan a Dios? ¿Quién dirige tu vida? Por eso es importante que nos analicemos todos y que pongamos nuestras vidas en orden, que las prioridades estén en orden, según Dios dice, para evitar problemas. Dice el verso 7 también, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Otra vez la casa. Dios quiere que la casa sea reedificada. Y repito, no me estoy refiriendo a un templo físico, sino a un templo donde Él quiere habitar y que su gloria se vea, como dice aquí, seré glorificado y haré en esa casa mi voluntad. Pero tenemos que salir a buscar las cosas necesarias para que esa casa sea edificada, que más adelante vamos a ver cuáles son esas cosas necesarias. Pero Dios se quiere glorificar. Dios quiere que en esa casa se haga su voluntad. Pero sin embargo, los responsables de edificar dicen, no es tiempo todavía. Y eso provoca en Dios entonces el que detenga la bendición, que detenga aquello que Dios quería entregarle, se detiene. Por eso repite, verso 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso, no por otra razón, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Se cerraron los cielos. ¿Cómo podemos abrir los cielos? ¿Cantándole Dios abre los cielos? ¿O obedeciendo al Dios de los cielos? Obedeciendo a Dios, tomando en serio su palabra, meditando nuestros caminos, comprendiendo a ver hacia dónde es que vamos, qué dirección estamos llevando, cuál ilusión hay en nuestras mentes que nos ha hecho caminar diferente a como Dios espera. Y luego la frustración es grande. Los problemas parece interminables. Quiera Dios que aquí no hayan personas así. Quiera Dios que aquí no hayan personas que estén viviendo una situación tan extrema que Dios dice se detuvo la lluvia. Y donde no hay lluvia, la tierra se seca. Y donde la tierra se seca, no hay productos. Y donde no hay productos, viene la muerte. Sin embargo, ¿es ese el plan de Dios? No. ¿Es esa la voluntad de Dios? No. ¿Quiere Dios que siempre sigan en esa condición? No. Él está trayendo esa palabra, es para que medites en tus caminos, para que reacciones, para que te mires a ti mismo con el espejo de la palabra y digas, ¿estoy yo haciendo lo que Dios dice? Según Dios te evalúa, ¿estás correcto delante de Dios? ¿Correcta delante de Dios?
Dios quiere que su casa sea reedificada. Y otra vez, recuerda lo que leíamos en Levítico. Dios dice, moraré en ustedes. Entonces la casa es espiritual. Y la casa es personas, seres humanos creados por Dios a su imagen y semejanza, que están desviados, que están caminando por sendas oscuras, tinieblas terribles, y personas que tenemos la luz de Cristo. Muchas veces no van a esos lugares a llevar esa luz y dicen, no es tiempo de que ellos sean iluminados. Tengo mucho que hacer aquí, vamos a seguir en lo que hay que hacer. Dios dice, te estás buscando problemas. Se pueden cerrar los cielos, pueden venir las dificultades. Mire cómo nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Acompáñeme allí, por favor, refiriéndose a esta casa que Dios quiere que sea reedificada. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Se te olvidó o se me olvidó o a alguien se le olvidó que si eres de Cristo, eres templo de Dios? Tu cuerpo es templo, no es una casa que tú vas a edificar, es cuidar tu propio cuerpo, que es donde Dios está morando allí. Y dice que si tú destruyes ese templo, entonces Dios te va a destruir a ti también. Dice aquí la palabra, es muy serio. Dios quiere glorificarse en esa casa, en tu cuerpo, en tu vida. Y dice que ese templo, el cual es tu cuerpo, es santo. Santo quiere decir apartado exclusivamente para uso de Dios. Es santo, santificado por Dios y para Dios. En el capítulo 6, verso 19 también nos dice de Primera de Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo, hermanos queridos, lo que tenemos que aprender a dominar es templo de Dios. Tenemos que buscar maneras de lo que Dios nos ha entregado, dominio propio, ponerlo en práctica. Dios nos ha dado todo lo necesario, nos ha equipado. Entonces, ¿por qué muchas personas no logran dominar su cuerpo? ¿Por qué muchas personas no logran mantenerse en un estado de santidad como Dios manda? ¿Por qué muchas personas se meten en problemas y claman a Dios y Dios no le escucha? Y siguen los problemas y Dios está esperando, es un cambio en esa persona. Por eso meditemos en nuestros caminos. Meditemos cuáles son las prioridades que tenemos. Piensa en un día normal de tu vida. ¿Qué es lo primero que hace? Dale gracias a Dios por el día. Sí, ¿qué es lo segundo? Lo tercero, ¿dónde está Dios en el resto de tu día? En la vida que vas a vivir ese día. ¿Qué estás haciendo? Las decisiones que vas a tomar. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el estándar? ¿Qué es aquello que te mueve a dirigirte hacia algún lugar? ¿Es Dios? ¿La causa de Dios? ¿O son otros deseos que normalmente contradicen la voluntad de Dios? Meditemos muy bien. No somos nuestros, dice la palabra. ¿Por qué? Dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros, los creyentes, los que hemos sido
sacados de ese mundo de tinieblas. Aquellas personas que hoy estamos disfrutando la comunión con Dios, la presencia de Dios. Personas que tenemos esperanza en Dios, que hay promesas maravillosas para el creyente. La Biblia dice que todas las promesas de la Biblia son en Cristo Jesús, sí y amén. Si tú estás en Cristo, todas son para ti, sí y amén. ¿Por qué no llegan a veces? Meditemos nuestros caminos. ¿Por qué estás cansado de buscar y buscas y buscas y no encuentras? Y si recibes algo es como en un jornal en sacos rotos, se fue de una. ¿Por qué no se acumula? ¿Por qué tanto afán para lograr algo cuando Dios puede con una palabra traer una bendición a tu vida inmensa? Entonces, ¿por qué Dios se detiene? Otra vez, no es Dios el que tiene la culpa, normalmente es el ser humano que no se ha ajustado a lo que Dios demanda para poderle bendecir. Y de nuevo, meditemos nuestros caminos. Miremos cuáles son las prioridades, repito. ¿Cómo estableces tu vida? Dios nos da un día a la vez. ¿Qué vas a hacer con ese día? Si fuera el último, si Dios viniera por ti o viniera Cristo por su iglesia y ese fue el último día, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Qué tal que cada día tú pienses que será porque puede ser el último? Y si piensas que cada día puede ser el último, llegará el día en que fue el último y te fuiste con el Señor. Pero si vives así, entonces estarás bien tomando mucho cuidado en las decisiones que hagas, aún en las palabras que digas, en los lugares donde vayas, con quienes te vas a juntar. Vas a vivir una vida muy cuidadosa. Si tú supieras que Cristo viene esta noche y no te quieres quedar a saludar al anticristo, tú estarás pendiente de todo detalle en tu vida. Y Dios dice, vive así cada día. Vive sabiendo que tú eres santo para Dios, apartado para Dios. No solamente en momentos extremos, pero en la vida diaria, en la vida normal. Porque fuiste comprado a precio, dice aquí. Precio se pagó por ti. Glorifica a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu que le pertenecen a Dios. ¿Y qué significa ese precio? Vea cómo nos dice el apóstol Pedro en su carta primera de Pedro, capítulo 1, acompáñenme allí por favor. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 18, nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuiste rescatado. Estabas perdido y Cristo viene ahora, pagó el precio por tu vida y por la mía, nos rescató. El precio pagado que compró el Señor, nuestros cuerpos son de Él, fue la sangre de Cristo. Y si tú has recibido ese favor de Dios y tus pecados han sido perdonados por su gracia maravillosa, si tú eres de Dios porque Cristo murió por ti y alguien vino y te explicó esto y tú creíste y empezaste a caminar en el Señor, la Biblia dice, cuídate, obedece al Señor. Hay mucho que Dios quiere hacer contigo, mucho que te quiere dar, pero cuidado con lo que haces. Cuidado con quien venga a ponerte cosas que no son, a tratar de poner tu mente en algo que va a ofender a Dios. Acuérdate, no tengas a nada ni nadie delante de Dios creyendo que es otro Dios. Solamente hay un Dios, uno solo. Ni siquiera el dinero se puede comparar, para nada. Entonces, si tienes en verdad a Dios y Él es el dueño de todo, Él dice, te voy a bendecir, pero cuídate en ser obediente. Tenemos aquí reconocer que Dios nos ha comprado, que nuestros cuerpos no nos pertenecen,
aunque debemos cuidarlo correctamente y sobre todo mantenerlo en santidad, ser obedientes, pero Dios espera algo más de nosotros. ¿Sabes qué? Si alguien no te hubiera hablado de Cristo, ¿hubieras conocido a Cristo? Aún peleando, discutiendo y no estando de acuerdo con lo que te decían, alguien se acercó a ti y te habló de Cristo. Y hoy estás creyendo en el Señor y tenemos esperanza y fe en el Señor. ¿Qué tal con los demás? ¿Por qué el Señor nos tiene en la tierra? Entonces, ahí mismo Pedro nos dice en el capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese hay un para qué, hay un propósito. ¿Cuál es? Que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabes qué está diciendo? Que tú y yo una vez no éramos pueblo de Dios. ¿Y ahora cómo somos pueblo? Oh, porque recibimos la gracia de Dios en Cristo. Sí, vino un ángel y te habló. Vino un ser humano y te habló. Vino alguien que conocía la palabra y te lo dijo. Vino alguien que no tomó en cuenta tu rebelión, tu violencia, y vino y se te acercó a ti y te habló de Cristo, y se abrieron tus ojos. Y recibiste el perdón de Dios, la misericordia de Dios, y Dios entonces te ha puesto a ser parte de su pueblo. Pero ¿será que somos los únicos? ¿O hay alguien más que necesita saber de Cristo? Hay alguien más, ¿verdad que sí? Pero ¿qué normalmente se dice? Oh, no estoy capacitado, no estoy preparado, no tengo tiempo, que lo haga otro que ya está más avanzado. Excusas tras excusa. ¿Será que eso va a llevar a algún lugar bueno en tu vida, el dar excusas? Para nada. Aquí dice, tenemos una misión: anunciar las virtudes de Cristo. Es una misión del cristiano. Una misión, no solamente vivir una vida agradable delante de Dios, aceptable a Dios, en obediencia, buscando conocer la palabra, ser diligentes en entender qué dice Dios para obedecer, pero también mirar a otros que no tienen a Cristo y ver cómo le anuncias las virtudes de Cristo. Y Dios te va a dirigir, te va a iluminar el entendimiento si tú te dispones. Si tú dices, Dios, aquí estoy, soy tuyo. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Es de Dios. Y si te golpean, es de Dios, no es tuyo, dice la Biblia. Si nuestro cuerpo ya no es nuestro, es de Dios, ¿de qué nos preocupamos? Que nos van a castigar, a encarcelar, a golpear, a matar, allá ellos. Pero si Dios dice, usa ese cuerpo que te he dado para que te dirijas y le hables a alguien de Cristo, que anuncia las virtudes de Cristo, usa tu cuerpo que te he dado, no tengas miedo. ¿Por qué te detienes? Mire cómo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando Él estaba hablando con esta mujer samaritana, que vinieron sus discípulos ya con algo de comer y encuentran que Él está hablando con ella. Él dice algo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 35. Jesús les dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Otra vez, personas que dicen, oh, falta mucho todavía. No puedo, tienen excusas. En este caso,
están verdes, sí, el campo natural está verde, no puedes cosechar, no hay fruto allí. Y el Señor dice, ese está verde, pero ahora alza los ojos a la gente. Ellos están preparados ya. Ya la siega se puede recoger. Pero dice el versículo 36, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Quién es el que siembra? Cristo. Cristo fue el que sembró, Él es que ha hecho la obra para que el ser humano pueda venir a Dios. Él es el único camino. Él es el único que pagó el precio en la cruz del Calvario. Él es el único que hizo ya lo necesario para que haya fruto. Y ahora, ¿quiénes son los que ciegan? Los cristianos. Tenemos que llevar ese conocimiento de lo que Jesús hizo y el fruto vendrá. El Espíritu Santo se encargará de redarguir a las personas, se encargará de mostrarle el corazón como está, les va a animar a que reciban la gracia, el Espíritu de Dios. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Llevar el conocimiento de Cristo a donde quiera que vayamos, hablar de Jesús donde quiera que estemos, ir a esas personas que no tienen todavía a Cristo, que no son pueblo, que no han alcanzado misericordia, que andan en la vida, como dice la palabra, sin fe, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Y tenemos que ir, hermanos queridos. Jesús dice, hay premio para el que va. Hay un salario para el que se atreve a ir. Hay una recompensa para aquella persona que dice, Dios, voy a hablarle, aunque me diga lo que me diga. Háblale y verás que te va a decir, uy, gracias por venir y aclararme eso. El que no viene a Cristo es porque no sabe quién es el Señor. Es porque no entiende todavía qué es lo que Dios ha hecho para salvar su vida de un castigo eterno. ¿Y qué tal que alguien le hable? Tiene fruto, hermano querido. Tiene fruto, hermana. Tienes que hacer la obra para el Señor. Tendrás, dice, recoge fruto para vida eterna. Está hablando de lo espiritual. En el capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, es conocer a Dios. ¿Recuerda lo que leíamos en Oseas? No hay conocimiento de Dios en la tierra. Pecar, matar, hurtar, adulterar, asesinato tras asesinato, todo hay, ni siquiera se quieren convertir, habíamos leído. ¿Por qué no se quieren convertir? Porque no hay alguien que le vaya a hablar lo correcto de la palabra y lo que Jesús ha hecho. Se sienten bien como están, no creen que van camino a un infierno, no creen que su fin es estar en el lago de fuego con el diablo y sus ángeles en estado de maldición por toda una eternidad. Nadie se lo ha explicado todavía. Y si se lo explican con fábulas y cosas raras. Pero si se lo explica con la palabra, como Dios dice, lo que está escrito, el Espíritu usa esa palabra para dar convencimiento, para traer entendimiento a las personas. Pero ¿quién es que va a llevar esa palabra? El que la tiene, el que la conoce. El que conoce de Dios tiene que hablar de Dios y tiene que hablar de Cristo, porque solamente dando a conocer quién es Dios y quién es Cristo, las personas podrán recibir este regalo de la vida eterna. Pero tenemos que ir a cosechar. El Señor está esperando. Y otra vez, meditemos nuestros caminos. ¿Buscáis mucho y no encuentras? ¿Recoges mucho y se te desvanece? Las cosas que estás anhelando no llegan. Y Dios otra vez dice, medita bien en tus caminos. Dios quiere que sea reedificada la casa. ¿Cuál casa? La casa de esos impíos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y está en una casa destruida por el enemigo. Y Dios quiere entonces que vayamos a ellos y les hablemos
para que pueda ser reedificada esa persona y venir al camino correcto, y Dios entonces morar en esa persona y glorificarse en esa persona. Ese es el plan de Dios. Y sería bueno que tú y yo pensemos, ¿lo estamos haciendo? ¿Hasta qué grado lo estamos haciendo? ¿Será que Dios está aprobando nuestra manera de ser en el cristianismo? Que muchas veces es con apatía, que si alguien es muy malo, terrible, dice, no, ese hombre es hijo del diablo. ¿Desde cuándo el diablo fabricó a nadie? Esa persona la hizo Dios, nació de un vientre de una mujer. Dios lo tiene en este mundo, pero el diablo lo tiene atado como te tenía a ti alguna vez. Y ahora estás libre, Dios te desató esas coyuntas, te ha puesto a caminar en un rostro erguido. ¿Por qué? Porque ahora Dios te mostró por medio de alguien que Él te ama a ti también y quiere usarte a ti para demostrarle a esa persona que Él le ama a ella también. Aleluya. Meditad en vuestros caminos. Medita, hermano, hermana. Dios tiene mucho para darte, mucho. Él es Dios. ¿Qué se detiene? ¿La lluvia? ¿Por qué hay sequía? ¿Por qué no aparece nada? ¿Las bestias están abundando? ¿Por qué? Si Dios dijo que te las echaría de ti, ¿no te molestarían las bestias, las fieras del campo? ¿Qué pasa? Permita a Dios que podamos todos meditar bien en nuestros caminos hoy. ¿Qué sucede cuando una persona reconoce que lo ha hecho hasta ahora mal? En el libro de Segunda de Crónicas, voy a leer ahí unos versículos. Acompáñenme allí, por favor. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas 7. El versículo 12 al 14 dice así: apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a los impíos, no, a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está la alternativa real. Reconocer que no has actuado como Dios espera, humillarte delante del Señor. Señor, perdóname, me duele haberte fallado, defraudado, perdóname. Y te humillas delante del Señor. Y dice, conviértete. En otras palabras, deja de andar como estabas y ahora vuelve a Dios. Hazlo como Dios dice. Dice aquí, y orando y manteniéndote así con el Señor, entonces hay un sí condicional múltiple. Varias cositas Dios dice, tienes que hacer todo esto que da a entender, hay un arrepentimiento verdadero. Ha comprendido su situación, el cielo se le ha cerrado, pero se puede volver a abrir, no está cerrado para siempre. La tierra está enferma, pero vendrá sanidad a esa tierra, pero primero cumple con esta parte que Dios dice. Y voy a terminar en el libro de Efesios, capítulo 1, con una oración que el apóstol Pablo hacía a Dios por los efesios, y que es una oración que Dios quiere que también tengamos en cuenta para nosotros hoy día. Efesios capítulo 1, versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuche bien. Hay una oración que Dios te dé a ti y a mí espíritu de sabiduría y conocimiento de Él. Recuerda, la maldad en la tierra es porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Pero si hay conocimiento de Dios y hay ese espíritu de sabiduría, el verso siguiente, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Va a venir a ti un entendimiento que te dejarás ya quizás de afanar por las cosas de la vida, de preocupar por lo que viene mañana. Dios dice, cada día tiene su afán. Preocúpate por hacerlo de hoy correctamente. Mañana está en las manos del Señor. Estarás esperando en Dios cada bendición que ha preparado para ti. Estarás disfrutando una comunión verdadera con tu Padre Celestial. Como dice aquí, tendrás esperanza. Sabrás cuáles son estas riquezas que Dios ha preparado para ti. Y también esa herencia en los cielos que tú dices, la vida no termina en la tierra. Cuando partas de este mundo, tú tienes un mejor lugar en el cielo. Y vives con esperanza, vives con expectativa, vives agradando al Señor, controlando tu cuerpo. No te dejes dominar por los impulsos del pecado. Más bien, domínate tú. No le des excusas a Dios diciendo que eras débil, que un momento de debilidad. ¿Cómo debilidad si el Espíritu Santo no se ha ido de ti? ¿Por qué ahora te consideras que eres débil? Básicamente reconoce, fuiste desobediente. Eso fue lo que fuiste, por eso caíste, no por débil, sino porque no escuchaste la voz del Espíritu que te decía, no, así no, es de esta manera. Desobedeciste y caíste, reconócelo. Cuando lo reconoces, hay oportunidad entonces para arrepentirse y obtener el perdón de Dios. Permita el Señor que todos nosotros podamos recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que podamos conocer a Dios, no una idea distorsionada de Dios, sino la idea de Dios revelada en la palabra, como Dios se reveló en su palabra. Que el Espíritu Santo usa esa revelación para darnos entendimiento de quién es Dios. Permita al Señor que nuestras vidas, a partir de este día, puedan tomar un rumbo como Dios manda. Para que si hay en algún momento cielo cerrado, tierra improductiva, afanes que no producen, eso llegue a su fin. Y tú como hijo o hija de Dios puedas caminar en las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y para todos aquellos que le obedecen. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a orar y por favor reconoce, medita bien tu camino. Medita bien y disponte a preparar los materiales para edificar una casa a Dios, para reedificar una casa. Y te repito, esa casa es alguien que necesita lo que tú tienes para conocer lo que tú sabes y recibir lo que tú recibiste. Hay alguien que Dios pone a tu lado, a tu alrededor, donde quiera andas. Está lleno de personas, la tierra, y la gran mayoría, está viviendo sin esperanza, y si muere así, se perdieron para siempre. Pero Dios se quiere glorificar. Dios quiere hacer su voluntad en esa vida también. Hermanos, por favor, tomemos esta amonestación del Señor.
y hablemos con el que haya que hablar. Y tomemos, como decía en Levítico, el santuario con reverencia. Cuando venimos a la casa de Dios, a la congregación, nos congregamos aquí, seamos reverentes. El Señor está en medio de su pueblo. Su presencia está entre nosotros, está en nosotros, pero también entre nosotros. Y tratémonos los unos a los otros como Él manda, como verdaderos hermanos en Cristo. Vamos a pedirle a Dios que perdone. Si tienes que pedirle perdón a Dios, hazlo ahora en esta oración. Si Dios te ha mostrado algo y el temor te detuvo, la inseguridad te detuvo, quizás no creíste que Dios te podía dar el respaldo, no confiaste en el Señor, sé sincero contigo mismo delante de Dios, porque ya Dios conoce cuál es la condición de tu corazón. Él la conoce. Es solamente para que estés de acuerdo con lo que ya Dios sabe. Si confesares vuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte con la sangre de Cristo de toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos todos que de alguna y otra manera hemos fallado en cumplir cada mandato tuyo, principalmente el que tiene que ver con el dominio del cuerpo, mantenerlo santo y con llevar tu palabra a aquellos que están perdidos, pero que fueron creados a tu imagen y semejanza, y que tú quieres que ellos sean restaurados a una condición donde tu espíritu puede morar en ellos también. Dios, henos aquí como iglesia, como pueblo tuyo, pidiendo perdón por no haber cumplido a cabalidad con el plan tuyo, y también rogándote que restaures la tierra, que restaures cada área de nuestras vidas que haya sequía. Te rogamos, Padre eterno, que vuelvas a abrir los cielos, que llegue esa bendición, que produzca la tierra fruto abundante, para que aquel que sembró se goce con nosotros que segaremos, para que Cristo se goce al ver a aquellos redimidos, aquellos que antes no eran pueblo y ahora son pueblo, aquellos que antes no habían alcanzado misericordia y ahora alcanzaron, que están proclamando las virtudes de Él. Dios, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Quita todo temor de nosotros, Señor. Haznos ver que tú estás en control. Haznos ver que tú eres el Dios de los cielos y de la tierra, que nada se oculta a ti y nada es imposible para ti. Aún el corazón más duro tú lo puedes quebrantar y volverlo de carne. Aún la persona más difícil tú la puedes usar para que sea un guerrero tuyo en esta tierra. Dios amado, trae a tu pueblo ese gozo de saber que también tú convences personas para que acepten tu gracia. Trae aquí, Señor, a cualquier persona que hasta el día de hoy no ha recibido tu gracia. Si hay alguien aquí que no ha hecho a Jesús su Señor, su Salvador, este es el momento. Cree en el Señor Jesucristo, confiésalo con tu boca, no solamente con unas palabras que digas, sino con tus labios, donde quiera estés. Nunca te avergüences de Él, de declarar que Él es tu Señor, tu Salvador, y Él te perdonará. Pídele perdón por todos tus pecados a Dios, que en Cristo Jesús hay perdón. El Señor murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti. Dile: Dios, perdóname. Recibo esa gracia tuya, oh Dios. Limpia mi alma, dile al Señor, con la sangre de Cristo. Dile que recibes en este momento a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y dale gracias, porque ahora Dios te envía su Espíritu a ti
que viene a ser morada en ti, a santificarte a ti y a enseñarte a caminar sus caminos. Gracias, Padre, por todo lo que estás dándonos y por esta nueva oportunidad de caminar en tus caminos, dándote honor y gloria y permitiendo que tú nos des cada bendición que nos has prometido en tu palabra. Presentemos al Señor esta canción con todo el corazón y sigue hablándole a Él.